Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a Letras y Café de la editorial de la Universidad Surcolombiana. Volvemos este año 2023 con este gran programa que tiene como objetivo ese acercamiento de nuestros autores, de los diferentes libros que tenemos aquí en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana con ustedes, la comunidad universitaria y los que hacen parte de esta casa de estudios. Así que aquí estamos con nuestros grandes invitados especiales que hoy nos acompañan. Mientras ustedes se van conectando, nos van ayudando a compartir esta publicación, van dejando sus mensajes, ahí los vamos a estar leyendo. Recuerden que vamos a estar en este año 2023 con grandes invitados para que ustedes conozcan cada uno de nuestros libros que hacen parte de esta casa editorial en diferentes didácticas que tenemos aquí en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana. Hoy tenemos este maravilloso libro que ustedes pueden ver. Aquí lo tenemos con nosotros, se llama Expresiones Motrices Deportivas y Lúdicas, Constructoras de Paz y Convivencia. Por eso tenemos hoy con nosotros a unos grandes invitados. Estamos hablando del profesor Pablo Emilio Bamón Cerquera y también el docente Juan Carlos Cuéllar Santos. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a la editorial, a Letra y Café, para acercarnos acá a conversar sobre nuestros trabajos escritos, productos de procesos de investigación. Es muy interesante darlos a conocer a la opinión y al público en general, sobre todo a la comunidad académica, y a invitarlos a que lean este tipo de documentos, porque nosotros tenemos que enriquecer a nuestra editorial y hacerla más grande todavía, todos los días. Esto se hace a través de la lectura de los diferentes textos que produce la editorial. Es el profesor Pablo Emilio. Este libro es de la modalidad de investigación. Es un libro que los invita a que ustedes conozcan una parte de la ciudad de Neiva, ¿sí? Con esta investigación que hicieron en la comuna número 6, que ya ustedes se van a dar cuenta. También estamos con Juan Carlos Cuéllar Santos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buena tarde. Agradecer entonces a la editorial de la Universidad Surcolombiana, agradecer entonces a este programa Letras y Café que pues es una invitación entonces para que la comunidad académica de nuestra casa de estudios proyecte el ejercicio de la lectura y seamos dinámicos en este proceso con todos nuestros estudiantes, con toda la comunidad cercana a nuestra casa de estudios, para reconocer entonces lo que vienen haciendo los diferentes actores en diferentes estudios en la región surcolombiana. Así que muchas gracias. Otro de los autores de este libro es Eibar Fernando Vargas Polanía. No nos puede acompañar en esta oportunidad, pero pues para él un saludo y también hace parte de esta investigación, de este maravilloso libro. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectan con nosotros. Es la editorial de la Universidad Surcolombiana. Bueno, vamos a empezar con este libro de investigación que nos tiene un conocimiento maravilloso para que ustedes lo compartan y también puedan encontrarlo aquí en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana por un muy buen precio que ya les vamos a mencionar. Este libro, ustedes en su investigación, en ese interés que tuvieron por la comuna número 6 de la ciudad de Neiva, ¿por qué ustedes se interesaron en adentrarse en esta comunidad, en esta comuna y hacer esa investigación con este libro? Mire, el grupo de investigación MOLUFODE, que es Motricidad Lúdica, Formación Deportiva y Tejido Social, es un grupo que ha trascendido de las cuatro paredes institucionales el caso de la Universidad Surcolombiana, donde nosotros hemos puesto al pueblo a vivenciar la motricidad, las expresiones motrices. Entonces, a partir de ese sentir del pueblo, el grupo de investigaciones de 2005 empezamos a hacer trabajos con sectores populares. Nosotros estuvimos trabajando más o menos 7 años en el sector de Las Palmas, de la Medialuna. Allá estuvimos trabajando todo lo que era la motricidad humana y las expresiones motrices para la construcción de tejido social. Después empezamos también a trabajar con culturas urbanas, donde surgió un documento que se llama Las Tribus Urbanas, ¿sí? Y luego un trabajo que hacemos con comunidades originarias, con comunidades indígenas, donde trabajamos completamente con la comunidad yanacona, con los MISAT y con los NASAs. Entonces, el grupo ha venido trabajando con sectores populares, con sectores marginales. Cuando llega el proceso de paz, 2012, nosotros veníamos trabajando con las comunidades originarias. Entonces, en una reunión del grupo
dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué le vamos a aportar al pueblo colombiano, al pueblo neivano, al pueblo huilense en la construcción de paz a partir de las expresiones motrices? Entonces empezamos a realizar unos contactos con líderes de la comuna número 6. Nos reunimos con maestros de la comuna número 6, profesores de educación física, de la institución educativa Oliverio Lara, Limonar. Estamos hablando del sur de la ciudad del de sur Neiva, de la ciudad, Limonar, Canaima. Canaima, ¿sí? Nos reunimos con esos docentes, nos reunimos con rectores, con algunos dirigentes políticos también, y le presentamos la propuesta que conmovió y empezamos a trabajar. Todo esto lo hace un balón. Empezamos a llegar a los polideportivos con un balón, y con ese balón, cómo iba integrándose en los niños, luego los jóvenes, luego los padres de familias y adultos, y se formó todo un fenómeno cultural, social y político, ¿sí? Y empezamos a trabajar ahí, mediante esa vinculación, a crear procesos de liderazgos en esa comunidad. Así llegamos a la comuna número 6, como hemos llegado a los diferentes sectores. Y a partir de ese proceso, digamos, empezamos trabajando en los polideportivos. ¿Por qué? Porque los polideportivos están invadidos de consumo y de crear estrategias de delincuencia, acciones pseudomotrices. Entonces empezamos a llevar a expresiones motrices deportivas, lúdicas y artistas a los deportivos. Y le empezamos a ganar el espacio a los consumidores. Y los consumidores terminaron trabajando con nosotros. Entonces ahí empezamos a hacer todo un andamiaje, un entramado, donde empezamos a mejorar los procesos de convivencia, y de ahí se vino los procesos de paz que se venían hablando en ese entonces en el gobierno nacional. Y para nadie es un secreto porque pues acá ustedes retoman mucho la palabra paz, ¿cierto? Y el tema de guerra también. Y Neiva precisamente ha sido un territorio, una ciudad que ha recibido a muchos desplazados por la violencia y se han alojado principalmente, digamos, en el sector sur de la ciudad de Neiva, más precisamente a las laderas del río Loro, que es para la parte sur por donde pasa el Limonar. Todos conocemos, bueno, los que no, pues esta es una de las partes, digamos, que la gente tiene una percepción un poco mala, pues porque son personas que a veces vienen sin esas buenas condiciones, ¿sí? No pueden estudiar, no pueden trabajar, entonces pues se van a hacer otro tipo de cosas pues para poder subsistir, ¿no? Para poder mantener a sus familias y bueno, y hacer otras cosas. ¿Cómo fue ese acercamiento, profesor Juan Carlos, con estas comunidades cuando ustedes llegan? Porque digamos a nivel personal, cuando yo hice práctica comunitaria con la universidad, hay veces las comunidades están un poquito como cohibidas, ¿cierto? Porque dicen, no, es que acá ustedes vienen, de pronto hacen una investigación y nunca volvieron, no hicieron nada más y se fueron. Es lo que decían las comunidades cuando uno va. ¿Cómo fue ese acercamiento con las personas que hay veces tampoco no quieren ni hablar, no quieren que uno intervenga? Bueno, digamos que básicamente, pues nosotros siempre hemos contado con la fortuna de tener una herramienta maravillosa en ese trabajo y en las dinámicas comunitarias son precisamente las expresiones motrices. Iniciamos con las expresiones motrices deportivas, como acaba de decir entonces mi compañero. Esas expresiones deportivas, digamos que nos permitieron entonces llegar a partir de el uso de un balón, la utilización de unos aros, de unos conos, y llevar entonces diferentes actividades deportivas, recreativas, que vincularan a la comunidad. Inicialmente entonces se vinculó entonces a los niños. Poco a poco entonces, a medida que se iba masificando, digamos, el ejercicio en diferentes puntos de la comuna, que trabajamos directamente entonces en el barrio Bogotá, en el Parque Mirador del Sur, en Canaima, Bosques de San Luis. Sí, digamos que unas zonas específicas empezaron a llegarnos los niños. Seguidamente entonces empezaron también a llegar los jóvenes a ese tipo de escenarios, a los polideportivos y en cada uno de esos sectores, a trabajar precisamente con el material con el que nosotros contábamos entonces en el proceso investigativo, y así poco a poco se fueron vinculando niños, jóvenes,
y en ese ejercicio de interlocución también, digamos, para el desarrollo de acciones conjuntas, llegamos a interactuar entonces, por ejemplo, con los presidentes de juntas de acción comunal. También ellos tenían entonces planes de acción, planes de trabajo, y nosotros iniciamos entonces también, digamos, un ejercicio de trabajo mancomunado con los presidentes de juntas de acción comunal y líderes deportivos de cada uno de los sectores de la comuna número 6. Entonces digamos que eso dio la posibilidad entonces para que poco a poco se fuera sumando cada uno de los tipos de poblaciones entonces que nos acompañó durante el proceso, que fue entonces, inicialmente trabajamos con niños, después llegaron jóvenes, después llegaron adultos y líderes deportivos y comunitarios, incluso organizaciones artísticas de ahí de la misma comuna. Y eso digamos que fue algo beneficioso, porque básicamente como el trabajo era conjunto con estas organizaciones, entonces lo que hicimos fue, a partir de las expresiones motrices, dejarles ese legado de que a partir de las expresiones motrices se puede trabajar en el ejercicio de una construcción de convivencia para lograr, digamos, una vivencia en armonía, en fraternidad, en estos sectores que precisamente entonces están tan afectados por la violencia, por el pandillismo, por la drogadicción y otros atenuantes que, ¿Y participaban estos tipos de personas? ¿Sí? ¿Participaban sí, de, claro de que las sí. actividades? Ellos llegaban y desarrollaban entonces esas actividades, incluso llegaban a proponer entonces diferentes actividades, y nosotros estuvimos, digamos, como dispuestos a interlocutar y a brindarles el espacio, ¿sí? Obviamente con algunos criterios de por medio. Pablo, a ver. Sí, yo quiero decir una situación que es interesante que el público los conozca, ¿sí? Mire que el departamento del Huila fue el epicentro de la creación de los grupos guerrilleros, especialmente de la FARC, ¿sí? En 1963, en Mercatalia. Ojo, por eso el departamento es un sitio estratégico, es un corredor para circular a los otros departamentos, al Meta, Cundinamarca y al Caquetá, ¿sí? Y Neiva ha sido una ciudad muy afectada por la violencia. Por ejemplo, Vega Larga es una expresión que pertenece a Neiva y ha sido uno de los centros poblados más azotados por la violencia, ¿sí? Ojo, ¿por qué seleccionamos a Comuna 6? Lo que pasa es que en los años 60, en el problema del conflicto liberales y conservadores, cuando empezaron la violencia, el primer asentamiento que se creó en Neiva fue el barrio Santa Isabel. Y el barrio Santa Isabel la gente se ubica porque estaba Río Loro en ese tiempo. Y ellos llegaron para encontrar la facilidad del agua, ¿sí? Y en Río Loro llegaron muchos desplazados campesinos. Y toda la acción cívica que ellos han realizado, ¿sí?, desde ese tiempo, han hecho transformar la misma Comuna 6. ¿Sí? Por eso también la Comuna 6 en su tiempo, históricamente también, es un espacio de mucha violencia, de mucho conflicto, de muchos inconvenientes. Entonces, esto es bueno conocerlo. ¿Por qué llegamos nosotros a esa Comuna 6? Porque en esa Comuna 6 es generador de la violencia del municipio de Neiva históricamente. Después se trasladó a las otras comunas, después llegó la Comuna 10, después llega la Comuna 9 cuando se crearon Las Palmas y cuando se creó Alberto Galindo, ¿sí? Entonces, por ese mismo hecho histórico, nosotros nos vinculamos allá a realizar esta investigación. ¿Y cómo fue ese contraste, digamos, porque muchas personas tienen una percepción, digamos, de la Comuna 6 diferente a drogadicción, prostitución y todo este tipo de cosas? ¿Cómo fue ese contraste que ustedes encontraron al verse con la realidad de esta comunidad ya ahora, en este tiempo? ¿Cómo fue ese contraste? Mire, yo digo una situación, lo dijo Manuel Sergio, la verdadera motricidad humana se siente en los desprotegidos, en los desplazados, en los desposeídos, ¿sí? Si usted va a hacer el tipo de investigación que nosotros trabajamos, que es investigación, acción, participación, enfoques
histórico-hermenéuticos, críticos sociales, donde uno tiene que irse a comprender la realidad en primera sesión. Cuando nosotros hicimos esta investigación tuvo dos etapas. Una etapa de comprensión de la realidad cuando nos metimos a los polideportivos, ¿sí? A comprender la realidad del sector. Luego buscamos, ahí utilizamos el método histórico-hermenéutico, ¿sí? Y luego con el crítico social nos metimos a la comunidad a trabajar con ellos. Lo decía Juan Carlos, a sentir sus necesidades, a compartir sus necesidades, ¿sí? A vivirlas. A vivirlas, ¿sí? Nosotros utilizamos un término muy propio de la motricidad humana, son las acciones encarnadas, las acciones que quedan al interior, las que entran a los intestinos, lo puedo decir, ¿sí? Nos fuimos a compartir a partir de las expresiones motrices. Y usted le decía, ¿quién no le gusta jugar? A todos, ¿sí? Todos jugaron, todos participaron en los festivales, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a meternos a la situación ya de paz, dimos cuenta que podemos manejar que la motricidad humana y las expresiones motrices con un enfoque pedagógico acudido desde la pedagogía popular, ¿sí? Podíamos entrar a que la gente tomara conciencia, reflexionara y buscara mecanismos de transformación social, porque es que el trabajo no lo hacíamos Lúpode, ni Pablo ni Juan Carlos. El trabajo lo hacíamos, era con toda la comunidad. La comunidad se penetró tanto que entraron a construir elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Se vinculan los líderes, ¿sí? Presidentes de Junta de Acción Comunal, instituciones, se vincula, por ejemplo, Ultraulca, se vinculó a trabajar con nosotros, nos aportó mucho aquí, es interesante escuchar al profesor Yael, es un líder comunitario, es un líder de Neiva que hay que destacarlo y él nos dio la mano a nosotros dándonos un presupuesto. La Universidad Surcolombiana a partir de la Vicerrectoría de Investigación, ¿sí? Y empezamos a construir y la misma comunidad es generando. Ellos nos dicen, profesores, formémonos. Entonces empezamos a hacer talleres de convivencia, talleres de paz, talleres de reconciliación, talleres de perdón, ¿sí? Talleres de expresiones motrices, talleres, toda una serie de talleres. Y después cuando empezamos a ellos a formarlos, a capacitarlos, nos dicen, pero esto no tiene que quedarse acá. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Por qué no creamos el primer Comité de Derechos Humanos de la Ciudad de Neiva? Entonces, entramos a crear el primer Comité de Derechos Humanos de la comunidad de Neiva, de la Ciudad de Neiva, ¿sí? Donde lanzamos ese Comité de Derechos Humanos de la Ciudad de Neiva a partir de un foro que tuvimos la oportunidad de traer académicos y políticos de la región y del país. Aquí estuvo Aida Bella, nosotros nos acompañaba Yana en el Parque Mirador del Sur, ¿sí? Napoleón Murcia, académicos, ¿sí? Entonces, y lo más importante de esto es dejar huellas, ¿sí? Porque ahí las prácticas sociales, Juan Carlos terminó también una investigación sobre las prácticas sociales de las expresiones motrices en la comuna número 6, y allá quedaron prácticas sociales. Por ejemplo, en el barrio de Bogotá continúan haciendo los campeonatos de microfútbol, ¿sí? En el barrio... Ya la comunidad... Sí, la comunidad misma los organiza. Y anda ¿sí? sola. ¿Por qué? Porque creamos los clubes deportivos, creamos 6 clubes deportivos. Entonces yo alonan recursos desde la Secretaría de Deportes de Neiva, ¿sí? Se llevan recursos, le dan una partecita. Ojo, el taller que hacen sobre material reciclable con niños y adultos, ya el gobierno nacional los está financiando, ¿sí? Los está financiando. Entonces, en lo que es campeonatos deportivos, casi en muchos barrios lo están organizando, ¿sí? La parte artística, ¿sí? Los anqueros, por ejemplo. Entonces, eso han dejado huellas muy significativas y sobre todo, se han convertido en prácticas sociales, porque quedan ancladas allá en esa situación. Ese es el legado que dejamos. Por ejemplo, para mí es un gusto que en la comuna número 10, ¿sí? Nosotros estuvimos 6 años donde producimos el libro Motricidad Humana y Construcción de Tejido Social.
Ojo, allá hay un compañero nuestro, que es Jean-Pierre Padual, que sigue trabajando con esa comunidad. Imagínate. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa es la historia que ha dejado Molufo. Porque nosotros, las instituciones pasan, pero los hombres quedan, hermano. Esos líderes quedan. Por eso nuestra tarea es formar líderes en cada uno de esos espacios en que hemos estado interactuando con la comunidad. Eso es bueno, por eso ustedes allí dentro del libro mencionan algo muy interesante que aquí lo tengo, que dice, el deporte al servicio de las comunidades, de sus condiciones y necesidades. Yo creo que a eso fue lo que responde y se resume en todo lo que nos mencionó el profesor Pablo, y eso es muy bueno. Y qué chévere que ustedes también lo compartan y digamos que a partir de estas experiencias que encuentran en este libro puedan también vivirlo y también hacerlo y realizarlo en sus comunidades, ¿cierto? Qué bueno que este libro, digamos, como que les enseña, es un manual también para que ellos puedan ver esas experiencias, cómo podemos aplicarla a través de algo que nos guste. Y qué chévere llegarle a las personas pues con algo que los divierte. Eso es llegarles muy rápido y acertadamente a las personas. El deporte, ustedes me hablaban allí en el libro de algo que se llama las expresiones motrices, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia con la comunidad? ¿Cómo fueron esas actividades? ¿Tienen alguna anécdota que recuerden de esas actividades que hicieron? Sí, yo tengo una anécdota muy importante. Y es donde yo digo, el Estado, los gobiernos municipales, poco se preocupan por esto. ¿Sí? Estamos en la final del campeonato de microfútbol. La final la jugaba Barrio Bogotá y Timanco. Imagínate. Cuarta etapa. Bogotá había eliminado a Galán. Galán y Bogotá hay barreras invisibles. ¿Sí? Cuando llegaron los de Galán tipo 5 de la tarde, yo estaba ahí. Apenas vieron que llegaron los de Bogotá, que llegaron los de Galán, ellos se fueron a buscar sus fierros, que los tenían en la misma barra, porque pensaban que venían a chocar, a darse. Me llamaron y me dijeron, profe, dígale a estos tales que hoy a las 12 se acaba el acuerdo. Terminó el campeonato, se terminó el acuerdo. ¿Sí? Entonces yo digo, lástima que no le pusieran cuidado. ¿Sí? Es que hay historias. Lo que pasó en Sudáfrica, la selección Colombia 2014, donde se sentaba en el sector rural guerrilleros y soldados a ver los partidos. ¿Sí? Eso pasó. ¿Ah? Entonces el deporte une, el deporte educa, el deporte forma, pero ese deporte, por eso tenemos que hacer una trascendencia al deporte social comunitario. Yo veo que el deporte social comunitario, ¿sí?, mirado desde la motricidad humana, las expresiones lúdicas y artísticas son elementos fundamentales para transformar sociedad y para la consecución de una paz con justicia social y muy duradera. Por eso muchos han conocido, digamos, como la historia del fútbol, digamos, como en Europa, ¿sí? Que el deporte ha contribuido en la economía de Europa, más sobre todo también en el campo futbolístico. Pero pues obviamente aquí la experiencia es muy diferente, ¿no? Estamos hablando de Neiva. ¿Cómo es esa situación, profesor, según su percepción, según lo que hicieron, lo que investigaron, del deporte específicamente en Neiva, en ese campo del deporte? Digamos, allá en Europa les va muy bien, ¿sí? Saben trabajarlo, bueno, pues al igual es otra economía, pero pues digamos que fortalece esa parte económica, pero acá es totalmente diferente. ¿Cómo la vive usted? ¿Cómo la...? Bueno, pues básicamente digamos que una de las intenciones principales que con la que llegamos nosotros, digamos, a la comunidad era poder ver entonces las condiciones de cada uno de esos sectores donde fuimos a trabajar. Además de ello, escucharlos entonces qué era lo que tenían entonces previsto frente a la propuesta deportiva que nosotros llevábamos, ¿sí?, que era entonces
un deporte que ayudara entonces al ejercicio de la reconciliación, al ejercicio de la resignificación de valores, precisamente entonces un deporte que ayudara a eliminar esas barreras invisibles. De alguna manera se convierte entonces en un deporte social comunitario que también es un deporte formativo. ¿Sí? Entonces digamos que en ese sentido hay una diferencia fuerte precisamente por los contextos, ¿sí? Porque estamos hablando de la Comuna 6, un sector vulnerable precisamente por toda la precariedad entonces que ha existido en cuanto a la perspectiva de los gobiernos de turno de la ciudad, para abordar entonces unas dinámicas reales de trabajo con estas comunidades, ¿sí? No desarrollar entonces acciones muy pequeñas, proyectos que duren 2 meses, sino entonces unos trabajos formativos de largo aliento que estén permanentemente teniendo a todos esos jóvenes de las comunidades entretenidos, ocupados, y de esa manera entonces vamos a hacer olvidar precisamente esas barreras invisibles. ¿Sí? Entonces ese es uno de los elementos. Yo creo que si hubiesen 5 molúfodes más en el municipio de Neiva que nos ayudaran a trabajar entonces en este sentido, sería un gran aporte para mejorar la convivencia y la ciudadanía en Neiva. Llegamos a una sección que nos gusta y es única respuesta. ¿Cómo funciona esta sección? Es tomada a partir del libro. Ustedes tienen allá muy buenas palabras, yo creo que enriquece muchísimo esta investigación. Yo les voy a mencionar las palabras, le digo el nombre, la letra, bueno, y ustedes me dan una única respuesta de lo que se les venga a la cabeza, bueno, pues a partir del libro y su experiencia. ¿Listo? ¿Están preparados? Listo. Profesor Pablo, convivencias ciudadanas. Amor, fraternidad. Amor, fraternidad. Profesor Juan, paz. Tranquilidad y equilibrio social. Comunidad. Equipo de trabajo. Participación. Unión y entendimiento del otro. Motricidad humana. Vida, contexto, yo. Comuna 6 de Neiva. Un escenario para el pueblo neivano. Deporte. Una expresión corporal donde manifiesta el sentir del ser humano. Bueno, pues este es el libro Expresiones, ya les tengo acá, Expresiones Motrices Deportivas y Lúdicas, Constructoras de Paz y Convivencia, para que ustedes puedan leerlo, puedan encontrarlo aquí en la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana, así que los invitamos. Este fue como un abrebocas para que nuestros lectores, para los que hacen parte de esta casa de estudios, pues puedan adquirirlo, puedan vivir esta experiencia. Es muy bueno y muy ameno, y al igual uno aprende, ¿no? Es bueno también leer historias que sean muy diferentes a la que uno está construyendo, porque pues al igual le alimenta, y que, como les decía, que ojalá que puedan, para mí es como un manual, que puedan estas experiencias, estas actividades que hicieron, chévere que las puedan replicar y las puedan vivir en sus comunidades, y a través del deporte poder transformar una realidad, ¿cierto? Por algo que sea fructífero para esa comunidad. ¿Por qué las personas deben leer este libro? ¿Qué les dirían ustedes a las personas que están allí viéndonos y dicen, bueno, está interesante el libro, ¿por qué deberían leerlo? Está el sentir de un pueblo, el sentir de una comunidad, en la búsqueda de la convivencia y la paz para vivir mejor. Así que a todos, muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido acá con nosotros, se la hayan pasado muy bueno. Este es un espacio precisamente para que ustedes puedan tener ese acercamiento con nuestros autores y también con nuestra comunidad universitaria. Aquí lo pueden adquirir. Recuerden que nos pueden escribir ahí en nuestras redes sociales y preguntar por el libro, por su valor, por si tenemos también más ediciones para que ustedes puedan encontrar no solamente ese, sino que hay muchas más también de la autoría de ustedes. Así que muchísimas gracias, profesor Pablo Emilio Bahamón Cerquera, y también profesor Juan Carlos Cuellar Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Letras y Café. Soy John Jefferson Cachaya, comunicador de la Dirección Editorial y de Publicaciones de la Universidad Surcolombiana. Hasta pronto.